capítulo número 12 del libro de los Hebreos, en el Nuevo Testamento. Bendito sea Dios, maravilloso el nombre de Jesús. El capítulo 12 del libro de los Hebreos, el verso 1 y 2 en adelante, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, voy a leer la palabra en esta noche. Dice así la palabra de Dios: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Oremos, hermano. Padre celestial, eterno y gran Dios, te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres el dueño del universo, tú tienes el control de todo, Señor. Gracias, Padre, porque tú te manifiestas, tú te glorificas grandemente. Te pido, Señor, que en esta noche tomes el control, Señor, de este culto, de este servicio, Padre, y que tu palabra sea de bendición, edificación y fortaleza espiritual. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te doy gracias, Señor. Amén y amén. Y a nombre de Cristo damos. Tomen asiento, hermanos, que Dios les bendiga. Hemos estado, y bueno, mientras hemos tenido la estancia allá, pues hemos tenido la visita de nuestro pastor José Arturo Soto el domingo. Fue una gran bendición porque él está acá viendo algunas diligencias personales, gloria a Dios, y también visitando algunas iglesias, hermano. Y yo hoy día pensé verlo, no pude, tal vez en estos días, gloria a Dios, pueda reunirme con él. Y también está el pastor Clemente Vergara, ¿no?, viajando por muchas iglesias predicando la palabra de Dios, y eso es una bendición, hermano, ¿no? Él ha venido también por un asunto importante para él y para la obra, y está aprovechando para visitar las congregaciones, gloria a Dios. Siempre la visita de los oficiales es gratificante, fortalece la obra, es una bendición, y yo me alegro, hermano, ¿no?, ese privilegio, esa bendición que tenemos de que siempre nos están visitando y fortaleciendo nuestras iglesias, porque traen palabra de Dios, ¿no? Hay países, hay lugares en donde es muy difícil que uno pueda ir seguido, pero aquí tenemos esa bendición, pues Panamá es muy cerca, gloria a Dios, y eso permite que podamos tener estas visitas, no solo de Panamá, de varios países, hermano, gloria a Dios. Y ya se acerca también nuestra convención, creo que va a ser en octubre, la Convención Nacional de Damas y Caballeros. Gloria a Dios que nos estamos preparando para todo eso, y va a ser en el Estadio San Marcos, y bueno, en 3 sedes. En realidad van a ser en total, como siempre lo hacemos, en 4 sedes. La palabra de Dios en esta noche, hablando acerca de la providencia de Dios. O sea, la providencia de Dios es la intervención de Dios. Algo providencial es algo repentino, pero que es algo que se interpone en nuestro camino, ¿no? Entonces, siempre vamos a ver la providencia. O sea, Dios actúa, Dios interviene, y Dios lo hace para prevenirnos, Dios lo hace para ayudarnos, y también lo hace para evitarnos ciertos problemas. Y a veces nosotros no entendemos los planes y los propósitos de Dios. De hecho, Dios a veces no nos va a decir lo que va a hacer con nosotros, porque si Dios nos dijera lo que va a hacer con nosotros, no lo vamos a entender, ¿no? En el momento no lo vamos a entender, pero la palabra del Señor aquí, el escritor de los Hebreos le habla a un grupo de cristianos, como lo hemos hablado en otras oportunidades, que eran convertidos al cristianismo. Pues es una comunidad hebrea, ¿no? Ellos no eran griegos, no eran romanos, eran hebreos, y por eso que ellos habían la primera generación de ellos, los primeros cristianos, usted sabe
leyendo el libro de los Hechos, eran hebreos, hermano. La primera, los discípulos eran hebreos, Jesús era hebreo, era judío. Y entonces toda la primera generación del cristianismo, en un 99% eran hebreos. Y ellos habían pasado por las persecuciones que eran crueles y eran cruentas. Y también estamos hablando tal vez de la segunda o la tercera generación a la que se le escribe esta carta, y es una generación pues que se encuentra desalentada, desanimada, agotada, porque las persecuciones son terribles. También es importante entender que las persecuciones no eran permanentes, no es que las persecuciones eran desde que se fundó la iglesia y todos los días, no, eran oleadas, hermano. Pero cuando eran oleadas eran terribles, morían muchos cristianos. Y entonces luego venía la tranquilidad, pero había dejado secuelas, había dejado huérfanos, había dejado viudas, mucha necesidad, mucha pobreza. Y luego la iglesia pues empezaba a recuperarse, y después de cierto tiempo venía otra oleada. Y las persecuciones, tanto imperiales como las persecuciones de los judaizantes, también cuando la iglesia predicaba en otros pueblos que no eran cristianos, entonces ellos veían la fe como una amenaza. Tanto predicarle, por ejemplo, a los de Corinto, predicarle a los efesios, a los de Colosas, a los romanos mismos, hablarle de un Cristo, hablarle de Dios, el Dios todopoderoso que es espíritu, que ellos de hecho la palabra de Dios chocaba violentamente contra la mitología de ellos, contra sus dioses de ellos, y eso hacía que muchos de ellos se sintieran pues como que se le estaba ofendiendo, como que hablar del único Dios verdadero era como que discriminamos a sus dioses. Pero en realidad, amados hermanos, la palabra a nosotros nos enseña que hay un solo Dios, hay un solo Dios verdadero, ¿no? Y ellos tenían sus dioses y muchos dioses, y se cambiaban de dioses como que uno se cambia de camisa, así también era. Pero cuando el cristianismo empieza a surgir, acarrió mucha oposición, y hasta el día de hoy vemos persecuciones en el África, vemos persecuciones en los países musulmanes, hay persecuciones terribles a la iglesia, hay discriminación. O sea, la persecución no es solamente la violencia, sino también es ser discriminado, o sea, ser puesto de lado, ser menospreciado. Eso es parte de una persecución, porque nadie quiere ser menospreciado, nadie quiere ser considerado como una persona de segunda, tercera o cuarta categoría. De hecho, nosotros tenemos la dignidad, Dios ha hecho al hombre con la dignidad, y eso hace de que a nosotros todo ser humano quiere que se le respete, que usted respeta a los demás y quiere que también se le respete. Gloria a Dios. Entonces, pero yendo al libro de los Hebreos, ¿no? Hay una llamada de Dios, porque el capítulo 11 es una mención, una lista de grandes hombres y mujeres de Dios y sus hechos, o sea, lo que ellos hicieron, que por fe, todo dice que por la fe hicieron cosas extraordinarias. El capítulo 12 es la continuación, entonces por eso dice: por tanto, dice, nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, esa nube de testigos, o sea, está diciendo algunos. Acá hay dos interpretaciones que pues no sé, de repente usted la ha escuchado, pero yo entiendo que algunos pueden pensar, ¿no? Cuando hablamos de gran nube de testigos, es que alrededor nuestro, nuestra familia, nuestros vecinos, porque dice en derredor nuestro, la gente que nos conoce, la gente que nos ve, son testigos de nuestra fe. Entonces, algunos entienden que esto se refiere a la grande nube de testigos, dice que gloria a Dios. Entonces, en vista de que nos están viendo, en vista de que somos, gloria a Dios, el blanco, estamos en la mira,
de mucha gente. Entonces dice, para dar testimonio, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, ¿no? Esa es una interpretación que está bien, yo la entiendo y me parece buena, pero la otra interpretación es que, habiendo mencionado en el capítulo 11 grandes hombres de Dios, o sea, lo que está queriendo decir también es acá, que teniendo tremendos ejemplos, gran nube de testigos, o sea, teniendo a Moisés, teniendo a Abraham, aquellos que apagaron fuegos impetuosos, taparon bocas de leones, gloria a Dios, hicieron cosas extraordinarias por la fe, como Moisés, que rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, dice, menospreciando el señorío, menospreciando la riqueza de Faraón, gloria a Dios. Entonces él decidió ser perseguido. Entonces ese es un ejemplo para nosotros, podemos decir, es un testigo del poder de Dios. Tenemos por todo lado, tenemos muchos ejemplos y muchos testimonios. Entonces, si nosotros sabemos que hay personas que han peleado grandes batallas y han sido tremendamente victoriosos, entonces la actitud nuestra, porque el escritor de los Hebreos no es una persona que les pasa la mano a los hebreos, no, le dice, en una oportunidad le dice más adelante en el libro, le dice, ustedes no han resistido hasta la sangre. O sea, esa generación no había sido perseguida, hermano, gloria a Dios. Esta generación estaba peleando su batalla, pero el escritor le dice, ustedes todavía no han tenido mártires, bendito sea el Señor. Esa generación, por eso dice, ustedes no han resistido hasta la sangre contra el pecado. Y por eso le dice que se despojen de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces está hablando en términos deportivos, está hablando como que estamos corriendo una carrera, está usando ese símil, esa metáfora, está usando esa comparación de cómo ellos veían cómo la gente corría, cómo gloria a Dios, los cristianos conocían de los deportes, de esas carreras que se hacían, en donde había un ganador, y ellos sabían de que los que corrían no podían correr con peso, los que corrían tenían que aligerar, tenían que correr sin ningún peso. Por eso dice, si vamos a correr, no podemos correr con peso. Entonces el peso es el pecado, y el pecado que nos asedia es algo que nos frena en nuestra vida espiritual. El pecado es como un peso para un corredor, no nos deja seguir nuestra carrera cristiana, nuestra carrera victoriosa, nuestra carrera, gloria a Dios, en la que nosotros desarrollamos esta carrera que no es de velocidad, sino es de resistencia. No estamos, gloria a Dios, corriendo. Entonces por eso le está diciendo que resistan, que perseveren, gloria a Dios, que no se desanimen, que no miren atrás y que sigan a la meta. Aunque hayan obstáculos, aunque hayan dificultades y sufrimientos, de todas maneras, si ellos siguen hacia adelante, porque también habían carrera con obstáculos, también que se ponía delante de los corredores, les dificultaba, y todos tenían que sobrepasar esos obstáculos para seguir en la carrera. Aquellos que no podían sobrepasar esos obstáculos que se ponían adrede, era parte de la carrera, entonces ellos quedaban eliminados. Por eso la comparación es tremenda. La comparación es así, también es la vida cristiana. Hay dificultades, todos nosotros tenemos obstáculos, todos nosotros tenemos dificultades, todos tenemos a veces momentos difíciles, tenemos a veces situaciones, hermano, que, gloria a Dios, desagradables, tristes, que nos causan aflicción, que nos causan a veces desánimo. Eso es parte de la vida cristiana. No piense que uno no la tiene, todos la tenemos. Y Dios permite eso. O sea, en realidad lo que el escritor de esta carta está diciendo, eso es parte de la vida cristiana, es parte de la carrera.
Si no hubiera eso, entonces no habría una carrera cristiana. La carrera cristiana es con obstáculos. No es una carrera fácil. Alabado sea Dios. Hay sufrimientos también. Entonces nos enseña que cuando el conflicto es más tremendo, cuando el conflicto es más difícil, entonces el premio será mayor. Tendremos más gloria, más bendición. Otra cosa, el sufrimiento y las aflicciones tenemos que verlas desde el punto de vista de la eternidad, ¿no? Hay algunos. Este texto, por ejemplo, en 2 Corintios 4:17, es un texto que lo grafica tremendamente. Miren lo que dice el apóstol Pablo, y lo dice Pablo, ¿no? Que Pablo en sus cartas menciona todas las aflicciones que tuvo que padecer, muchas aflicciones, tuvo enfermedades, lo azotaron, lo persiguieron, y no había casi descanso en el ministerio de Pablo. O sea, si alguien sufrió durante todo su ministerio, pero terriblemente, fue Pablo. Pero mire, Pablo se refiere a su sufrimiento, no está magnificándolo, no lo está exagerando, no está diciendo, oh, yo estoy a punto de tirar la toalla, estoy a punto de dejar la carrera porque sufro demasiado, tengo muchas batallas y muchas persecuciones, me han apedreado, he tenido momentos en que no he tenido para comer, hay momentos en que he pasado un naufragio, como él lo dice, gloria a Dios. Hay una parte en el libro de 2 Corintios donde él menciona un montón de sufrimientos que él pasó como parte de su vida cristiana, que son un montón, y lo vemos, hermano, a través del libro de los Hechos y a través de sus cartas también. El solo hecho de haber estado preso el apóstol Pablo por causa de Cristo, gloria a Dios, entonces eso hace que él mire el sufrimiento. Usted lo puede mirar como humano, usted lo puede ver humanamente, y cuando uno lo ve humanamente, el sufrimiento y las aflicciones, entonces usted es una persona que se considera digno de lástima, que se considera digno, gloria a Dios, de que la gente le tenga lástima, o que la gente pero diga, pobrecito, ¿no? Qué triste este hermano. Y el cristianismo no es así, gloria a Dios. No es así necesariamente. Entonces, si hay sufrimiento y hay aflicciones, uno tiene que verlo desde el punto de vista de la eternidad. O sea, hay que comparar eso con la eternidad, a eso me refiero. Porque si lo vemos humanamente, como el diablo quiere que nosotros veamos las cosas como humanos, como la gente lo ve terrenalmente, porque hay personas que nos ven en nuestro diario vivir, que nos ven en cómo nos esforzamos por venir a la iglesia. A veces estamos con fiebre, a veces estamos con dolor de cabeza, a veces estamos con algún malestar, y muchas veces nuestra propia familia, ¿no?, nos dice, no vayas al templo, no vayas a congregarte, quédate, descansa, gloria a Dios. Entonces ellos lo ven ir al templo como que si usted deja de ir no hay problema, ¿no? Un día menos no hay problema. Pero nosotros que somos del altar, que amamos la casa de Dios, nosotros siempre queremos estar en el templo. El lugar donde nos sentimos más felices es en el templo, y el lugar donde sabemos que Dios envía, porque la Biblia dice que aquí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Entonces, a veces los familiares quieren ayudarnos a aligerarnos la carga, y entonces ellos nos dan recomendaciones que, si lo vemos desde el punto de vista espiritual, no son convenientes. ¿Entiendes? Si usted sigue esas recomendaciones, va a terminar enfriándose y va a terminar en el mundo. Pero si usted ve el venir a la iglesia, el vivir la vida cristiana, salir a hacer aire libre y vivir, gloria a Dios, y predicar inclusive, porque algunos le dicen a su familia que se van a la obra, y la familia, hermano, hace como un velorio, ¿no?, que te vas a morir de hambre y tantas cosas que dicen. Pero en realidad la vida misionera es una vida de sacrificio. Por eso cualquiera no es misionero. Entonces, pero muchos quieren
alegrarnos la vida o quieren, gloria a Dios, facilitarnos la vida. Pero si uno ve el sufrimiento como lo ve Pablo, ¿no? Pablo lo ve, gloria a Dios. Pablo era un hombre espiritual, era un hombre conocedor de la palabra y conocía, gloria a Dios, todo lo que la Biblia hablaba acerca de la vida eterna. Y entonces Pablo hace una comparación entre el tiempo que él está acá y el tiempo en el que va a sufrir, comparado con la eternidad. Por eso él dice, porque esta leve, dice, ¿no? Leve es pequeña, hermano. Ahora, si yo, esta leve tribulación, y luego usa otra palabra, momentánea. ¿Sabe lo que es momentáneo? Es por este momento, es del momento, no va a ser siempre. Eso es la palabra momentáneo, ¿no? Es en el momento en que te agarra eso y luego eso pasa. Gloria a Dios. Entonces dice, esta leve, la palabra leve es algo pequeño. Él dice, esta leve tribulación momentánea. Está hablando de su experiencia personal. Bendito sea el Señor. Dice, esta leve tribulación, y que es momentánea, o sea que no es en todo momento, no es a cada rato, sino que es como que algo que se prende y se apaga, produce en nosotros, dice, en los cristianos, un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Alabado sea Dios. Esa palabra peso de gloria significa que produce en nosotros mayor gloria. Alabado sea el Señor. No, o sea, el cristiano, en otras palabras, brilla más para Dios, ¿no? Entonces, el que no mira el sufrimiento desde el punto de vista divino, como lo hace Pablo, entonces se siente estorbado, incómodo y molesto. El sufrimiento es un estorbo. El sufrimiento para algunos predicadores no debería existir. Entonces hay predicadores que entienden, yo he escuchado a algunos que me parece que están totalmente errados, hermano, porque cuando, por ejemplo, yo me encontré con predicadores, pastores de otras congregaciones, y yo les hablaba porque hay una doctrina, me acuerdo en el tiempo que yo me convertí, que era de la superfe. No, hay corrientes doctrinales que se fundaron en el año 70, de ahí para adelante. Entonces hay predicadores que hablaban de la confesión positiva. O sea, lo que usted decía, eso se hacía. Así como Dios dice y se hace, ellos dicen, tú también puedes decir, y lo que tú dices se hace. Y eso no necesariamente es así. Alabado sea Dios. Usted no puede decir, hermano, gloria a Dios, como que ellos hablan del rema y es el poder de la palabra, pero el poder es de la palabra de Dios, no de nosotros, ¿no? Y eso lo llevó a ellos a tener varias equivocaciones y distorsiones, porque, por ejemplo, ellos no podían mencionar ningún texto en donde se hablaba de prueba y tribulación. Para ellos era como herético, era como anticristiano, como que eso uno no debía mencionar. Entonces solamente hablaban de las promesas. En sus prédicas todo era promesas y promesas, y todo en positivo, todo bonito, todo lindo. Pero eso es mutilar la palabra. La palabra está llena. Miren, en la Biblia hay más de 2000 promesas, pero también hay miles de exhortaciones, hermano. Entonces la palabra es una mezcla de promesas y exhortaciones. Uno tiene que recibir las exhortaciones, uno tiene que recibir la ley de Jehová, la ley que nos dice cómo debemos vivir, y que nos dice que si no hacemos lo que agrada a Dios, no va a caer el juicio de Dios, el castigo de Dios. Eso es la ley, hermano, es la palabra. Gloria a Dios, ¿no? Pero al mismo tiempo existen las promesas. Entonces ellos decían, no vamos por ese lado, vamos por el lado de solamente las bendiciones. Pero cuando yo les hablaba de Pablo, por ejemplo, que lo que me venía a la mente era Pablo, a mí me impactó mucho el libro del hermano Ortiz. Es un folleto, Instrumento Escogido. Me impactó mucho cuando llegué acá, y eso me había tocado y entendí mucho lo que era
realmente el ministerio, porque el apóstol Pablo pues fue un instrumento, y cuando el Señor le dice a Ananías, que era de la iglesia de Macedonia, a donde Pablo iba a perseguirlo, y entonces Ananías le dice al Señor Jesucristo, le dice: pero ¿cómo voy a ir a predicarle? ¿Cómo voy a ir a orar por ese hombre si tú sabes lo que ese hombre le está haciendo a la iglesia? Es un gran perseguidor, ese hombre ha hecho mucho daño a la iglesia, es un enemigo de la iglesia. Entonces el Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es este, dice, ¿no? Pero luego, mire, luego dice, el Señor dice: y se le ha mostrado lo cuanto es necesario que Él padezca por mi nombre, dice el Señor. O sea, con el encargo de instrumento escogido le vino el padecimiento. O sea, Dios le dijo: vas a padecer mucho por causa de mi nombre. Bendito sea el Señor. Y eso, en realidad, cuando leí ese libro, a mí me impactó mucho, me hizo llorar, y me dio un vislumbre, o me dio una perspectiva de lo que realmente es el ministerio. Entonces yo lo tenía claro. Entonces yo le citaba los textos en donde Pablo hablaba del sufrimiento, y Pedro también. Él me decía de que Pablo no tenía fe. Me dijo: no, lo que pasa es que a Pablo le faltó la fe, a Pedro le faltó la fe. Y eso pues en realidad es ridículo, hermano. Entonces hasta Cristo, entonces, porque Cristo también fue a la cruz del Calvario, le faltó fe también. Es que ellos no entienden los planes y los propósitos del Señor. Maravilloso el nombre de Jesús. Por eso les digo, uno tiene que mirar esto que nosotros pasamos, las pruebas y las tribulaciones, desde un punto de vista espiritual, o sea, desde un punto de vista divino. Hay que estar lleno de Dios para poder entender, gloria a Dios, que lo que nos puede pasar, lo que Dios permita que nos pase, todo tiene un propósito, hermano. Bendito sea el Señor. El Señor Jesucristo también lo dijo, ¿no? Si ustedes, gloria a Dios, son mis discípulos, si ustedes son mis seguidores, ustedes padecerán. Así como el Señor ha padecido, el Señor dijo que nosotros también íbamos a padecer, íbamos a sufrir. Gloria a Dios. Entonces, las dificultades de la vida son pruebas de que Dios es nuestro Padre. Porque, gloria a Dios, por ejemplo, durante mucho tiempo también yo he hablado con algunos pastores de otras congregaciones, porque yo le digo, porque al principio, hermano, cuando yo estaba viniendo acá el año 84, entonces yo conocía pastores de otras congregaciones, y a veces ellos me buscaban porque éramos amigos, y entonces me lanzaban su punto de vista. Por ejemplo, había una discrepancia, porque no crea que todos aceptan el tema de la disciplina. Nosotros acá en esta obra sabemos de que, como dice la Biblia, que si nosotros somos hijos, el padre que ama al hijo lo disciplina, ¿no? Entonces, para nosotros la disciplina en la iglesia es parte de la doctrina cristiana, es parte de nuestra formación cristiana, y lo entendemos bíblicamente y estamos claros en eso. Pero en otras congregaciones no aceptan la disciplina. En otras congregaciones una persona puede cometer un adulterio, una fornicación, y no aplican la disciplina, porque ellos piensan de que el Señor se encargará de esa persona, y ellos están en contra de la disciplina. Ellos dicen: no, ustedes en el movimiento son muy drásticos, son muy radicales, y aplican y disciplinan a aquellos que hacen y cometen pecado. Pero hermano, la Biblia habla de eso. Jesús mismo lo dijo. Jesús dijo: si algún hermano, alguien peca contra ti, dice, busca una persona y llámalo y repréndelo. Pero luego dice: si no te hiciere caso, llama a 2 o 3. Y si no hiciere caso a 2 o 3, entonces llama a los ancianos de la iglesia. Y si no le hiciere caso a los ancianos, entonces tenle por gentil y publicano. O sea, expúlsalo
Eso lo dijo Jesucristo. Está en la Biblia. Gloria a Dios. Cuando Pablo se entera de que en Corinto había un hombre que vivía con la mujer de su padre, el apóstol Pablo le dice: el tal se ha entregado a Satanás. O sea, esa palabra realmente, literalmente significa expúlsalo de la iglesia, porque fuera de la iglesia pues está bajo merced del diablo. No para destrucción, sino es para que esa persona vea que no teniendo la cobertura de la iglesia, entonces eso haga que esa persona se humille, que esa persona reaccione. Pero el entregado a Satanás, esa palabra es disciplina. Bendito sea el Señor. Y la Biblia nos menciona, y cuando Dios se enojaba con el pueblo de Israel, le venía una corrección. La disciplina es una corrección. Bendito sea el Señor. Hay entonces, como digo, algunos que dicen: no hay que disciplinar. Pero bíblicamente yo sé. Y el escritor de Hebreos dice: si ustedes soportan, en Hebreos 12:7 dice: si ustedes soportan la disciplina, porque si ustedes van a hacer algo que no agrada a Dios, van a ser disciplinados. Y si han hecho algo que no agrada a Dios, entonces está la disciplina sobre ustedes, y ustedes tienen que soportar la disciplina. Si ustedes soportan la disciplina, mire, ¿qué significa soportar la disciplina? Es aceptar que Dios nos ha disciplinado de alguna manera. En el caso de ellos, a veces le venían persecuciones, a veces venían plagas, a veces venían otras. Eso era una disciplina, hermano. Entonces, lo que está diciendo el escritor de Hebreos: ustedes, frente a una disciplina que Dios les va a enviar cuando hacen lo malo, obviamente, ustedes tienen que soportarla. Ustedes tienen que resistir. No pueden decir: me voy al mundo, me voy de la iglesia, porque si Dios lo disciplina, es que Dios los está tratando como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Todo padre disciplina a sus hijos, porque no quiere que sus hijos terminen mal. A veces cuando son pequeños también uno los disciplina. Si se portan mal en el colegio, si hacen algo, entonces uno lo disciplina, porque uno quiere lo mejor para sus hijos. Entonces la disciplina es parte de la corrección de Dios. No es algo que lo tenemos que ver como una maldición o como algo, gloria a Dios, que no debería existir. No, la disciplina es parte de nuestra formación cristiana, y es una prueba de que Dios es nuestro Padre. Alabado sea el Señor. Pero todo eso lo vemos a través de la fe, hermano. Yo le estoy diciendo estas cosas, el ver todo esto desde el punto de vista divino, hablar de la perspectiva de la eternidad, es en base a la fe. Si usted tiene fe, usted va a pensar de esa manera. Si usted no tiene fe, lo va a ver humanamente. Entonces, gloria a Dios, la fe también considera la aflicción y los sufrimientos de esta vida, fíjese, como medios del amor de Dios. El Hebreos 12:6 dice: porque el Señor al que ama disciplina. Gloria a Dios. Y sigue hablando, ¿no? Todo este capítulo habla de la disciplina, y dice: y azota a todo el que recibe por hijo. ¿No? ¿Para qué? Para que nosotros seamos mejores. Bendito sea el Señor. La verdadera fe, hermano, te hace confiar en Dios, porque van a haber sufrimiento, van a haber tribulaciones, gloria a Dios, y hay decisiones de Dios que a veces nosotros no entendemos, como lo dije al principio. Dios toma decisiones. Dios, sea en la obra, por ejemplo, si usted tiene una iglesia, cambian de pastor, usted ve que hay algunas decisiones que se toman, o que las cosas van cambiando de curso en algún momento. Gloria a Dios. Usted tiene que entender que Dios es el que está obrando. Si Dios es el dueño de la obra, Dios es el que está obrando. No como algunos dicen: no, yo no estoy de acuerdo con eso, no me parece. Nunca hagas eso, hermano. Déjalo todo en las manos de Dios.
Gloria a Dios, no te opongas a Dios. Por eso, gloria a Dios, el escritor de los Hebreos en el verso 10 del capítulo 12, estamos viendo el capítulo 12, dice, y aquellos, dice los padres, ¿no? Nuestros padres ciertamente por pocos días no disciplinaban como a ellos les parecía. O sea, los padres de familia, sus hijos, no era pues, hermano, si yo cuento las veces que he tenido que disciplinar a mis hijos, no, pues son 100, 200 veces, ¿no? Son pocas veces, gloria a Dios, pero eso les ayudó. Entonces, eso es lo mismo que dice el escritor de los Hebreos. Está haciendo una comparación entre la actitud de los padres para que sus hijos se corrijan, pero dice, y los padres corregían como a ellos les parecía. O sea, ellos usaban su método, gloria a Dios, pero dice, pero Dios nos corrige para lo que nos es provechoso. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad, para que seamos santos, gloria a Dios. Sed santo, dice el Señor, porque yo soy santo. Entonces, qué bendición que el Señor nos disciplina, porque nos encamina y nos, hermano, gloria a Dios, nos coloca en ese camino de santidad. Pero Dios nos disciplina, bendito sea el Señor. No podemos tenerle miedo a la disciplina. Por eso le está hablando a la iglesia de los Hebreos y le está diciendo de que ellos tienen que aprender a sujetarse a Dios. Bendito sea el Señor. Y entender, gloria a Dios, que lo que Dios hace, lo hace para su bien, para que participen de la santidad. Si usted participa de la santidad de Dios, usted va a ser parte, hermano, gloria a Dios, de la iglesia del Señor. Mire, no hay privilegio más grande que ser parte de la iglesia de Cristo. Los hombres tienen títulos, los hombres entre ellos mismos se colocan jerarquías o se colocan condecoraciones o premiaciones, sea premio Nobel, sea el premio el Oscar y todos los demás premios que los hombres logran, y logran títulos, ¿no? Títulos, gloria a Dios, que les permite pues que el mundo los admire. Y en realidad los títulos humanos son bonitos, son humanos, ¿no? Pero el ser hijo de Dios es superior a todo eso, hermano, ¿no? Gloria a Dios. Algunos me dirían, usted está loco. ¿Qué es mejor, ser un hijo de Dios o ser un premio Nobel de medicina, o de literatura, o de física, o de matemática? No, mejor es ser hijo de Dios. Porque los títulos humanos se quedan acá, pero los títulos que Dios nos da, el ser hijo de Dios, eso es para toda la eternidad. Yo prefiero ser un hijo de Dios. Alabado sea Dios. Hay personas que dicen, no, yo prefiero tener un título, yo prefiero ser una persona destacada, ¿no? Gloria a Dios. Hay personas que piensan de esa manera, bueno, pero nosotros vemos las cosas diferentes. Nosotros queremos, gloria a Dios, predicar el evangelio y queremos que los que vienen a la iglesia y todos los que se llenan de la palabra de Dios sean parte de la iglesia de Cristo, porque eso es para toda la eternidad, hermano. Bendito sea Dios. Eso no se queda en la tierra. Gloria al Señor. Hermano, la fe hace también que nosotros podamos ver la disciplina como algo que da fruto. La disciplina produce, es como un buen árbol que da fruto. Y Hebreos 12:11 lo dice, es verdad, dice, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Nadie se goza con una disciplina, hermano. Nadie va a decir, disciplíneme, pastor. Y yo quiero una disciplina. Nadie quiere una disciplina. La disciplina siempre la vamos, nosotros humanamente va a haber un rechazo, humanamente vamos a decir, no nos gusta que nos disciplinen. Y en realidad, mientras menos nos discipline, que es mejor, ¿no? Gloria a Dios. Pero si Dios nos disciplina, hermano, dice, la disciplina no es causa de gozo, sino de tristeza. Toda persona que ha sido disciplinada
entra en un proceso de tristeza, entra en un proceso de aflicción, pero luego pasan los meses, pasan los años, la disciplina da fruto, hermano, apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Mire el caso, por ejemplo, que yo le puse de ese joven que vivía con la mujer de su padre, 1 Corintios 5. Luego el apóstol Pablo en 2 Corintios dice acerca de eso que yo hice, esa disciplina, qué indignación causó en vosotros, qué celo. O sea, quiere decir que la iglesia, hasta el momento que Pablo no actuó, la iglesia era contemplativa. La iglesia era como, podemos decir, la iglesia era como cómplice, como que se hacían, gloria a Dios, de la vista gorda, como que miraban y no miraban. La iglesia, los líderes, los hermanos, porque esa persona estaba participando dentro de ellos y ellos decían, pero este no vive con la mujer de su padre. Hasta dice el apóstol Pablo que hasta los mundanos lo veían eso como algo repugnante. Y ustedes, dice ustedes, los hermanos de Corinto, ustedes no se dan cuenta. Pero luego de que el apóstol Pablo aplicó la disciplina, tuvo dos efectos, hermano, en la iglesia, porque la iglesia luego se volvió una iglesia que se volvió celosa, una iglesia que se volvió una iglesia, gloria a Dios, que como que despertó de un sueño. Y luego dice, ese joven, gloria a Dios, ahora pues está arrepentido. Ese joven ha cambiado totalmente. Y el mismo Pablo dice, ahora hay que restaurarlo. Dice, hay que restaurar, no sea que por causa de tristeza se consuma, gloria a Dios. Entonces, ¿por qué esa actitud había causado en el principio un choque, pero luego dio fruto? Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Por eso a veces nos gana, hermano, el sentimentalismo. El sentimentalismo es algo muy malo. No es que usted no tenga sentimientos, todos tenemos, digo, el sentimentalismo. Usted puede tener sentimientos de bien, usted puede ver que una persona ha sido disciplinada, sea un pastor o alguien que usted aprecia mucho y le causa mucho dolor, pero el sentimentalismo es cuando usted, pasando por la palabra de Dios, prevalece en usted su sentimiento. Y usted dice, no importa lo que dice la Biblia, ¿no? Porque mire, hay casos, por ejemplo, en que se ha tenido que disciplinar un pastor, pero los hermanos lo quieren tanto porque ese pastor ha sido una bendición para su vida, les predicó el evangelio, los discipuló, pero luego cayó. Entonces el sentimentalismo lleva a algunos a decir, no, pero el pastor cayó, pero bueno, nosotros le vamos a dar una oportunidad. No. Y la iglesia no puede hacer eso, porque la iglesia tiene que ceñirse a lo que dice la palabra, ¿no? No es los sentimientos. El sentimentalismo es pasar por encima de la palabra y decir, deja que tu corazón, como los mundanos que dicen, ¿no? Déjate que tu corazón te guíe. Tu corazón te va a guiar. Entonces uno dice, no, dice, la palabra es la que nos va a guiar. Por eso el sentimentalismo es malo. El sentimentalismo, cuando una persona cae en sentimentalismo, en eso es manipulada. Y hay gente que se da cuenta, entonces manipula ese grupo porque dice, esta persona me quiere mucho y esta persona está dispuesta inclusive a ir contra la autoridad y pasar por encima de la palabra porque aman a su pastor o a un familiar. Pero si uno se va a la palabra, uno tiene que, aunque le duela, hermano, hacer prevalecer la palabra. Y uno tiene que decir, no, la palabra está por encima de todo. La palabra es la palabra. Y la Biblia pues clara, entonces dice, el hombre de Dios tiene que ser irreprensible, intachable. Gloria a Dios. Y también, aún en la iglesia, ¿no? ¿Cómo tiene que ser un cristiano que participe, un cristiano que esté con plena comunión? Nosotros le llamamos, usted conoce la palabra plena comunión. El que esté en plena comunión
es el que está agradando a Dios. Si un cristiano en plena comunión se le ve en un bar borracho, o se le ve saliendo de un prostíbulo, o se le ve en una actitud mala, o roba, o hace algo indebido, entonces esa persona tiene que ser disciplinada. Aunque a algunos les cause tristeza, digan, no, pero ese hermano es bueno, tiene cualidad, no importa, pero si hizo algo contra la palabra, tiene que ser disciplinado. Ahí no hay sentimentalismo que valga. Benditos. Uno tiene que dejar eso a un lado y poner la palabra de Dios por encima, hermano. Muchas veces, fíjese, mire, en el Antiguo Testamento, cuando hubo una situación en el pueblo de Israel que el pueblo se descontroló, y entonces el Señor guió a Moisés y dijo: ¿quién está por nosotros? Por Jehová. Y el que está por Jehová vaya contra los otros, contra los que habían cometido pecado. Y fueron los de Leví y mataron. Y fue terrible, hermano. Fines, por ejemplo, que era el nieto, gloria a Dios, de Aarón, él fue y mató a un príncipe de Israel y a una joven amonita moabita. Los alanció porque habían pasado delante de Moisés y burlándose de él, y se metieron a una carpa a tener relaciones sexuales. O sea, se burlaron de la autoridad, y entonces él fue, bajó con un celo de Dios y los alanció. O sea, a los dos con una lanza los atravesó. Y la Biblia dice que Dios hizo pacto con Fines. Eso hizo cesar la mortandad. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. Porque Él puso por encima la palabra de Dios. Pero habían otras personas que estaban con una actitud de sentimentalismo. Gloria a Dios. Entonces, hermano, gloria a Dios, a pesar de todas las actividades del enemigo, gloria a Dios, en realidad Dios es el que actúa. El diablo puede hacer muchas cosas, pero Dios tiene el control. El diablo no puede hacer más allá de lo que Dios le permite. Y cuando el diablo planifica, el diablo es el adversario de Dios. Y el diablo planifica y con sus demonios busca cómo hacernos caer, busca que nosotros nos descarrilemos, hermano, que dejemos esta carrera. Eso es lo que hace el diablo. Hace muchas cosas, gloria a Dios, pero Dios sabe las maquinaciones del diablo. Y por eso Dios es en realidad el que actúa. O sea, Dios, en otras palabras, Dios lo permite. Dios permite, como cuando a Job le vino esa catástrofe que perdió todas sus cosas, perdió todo su ganado, le robaron, gloria a Dios, todas sus tiendas se cayeron, murieron sus hijos. Dios lo permitió. El diablo se ensañó contra Job, porque Dios le dijo al diablo: no has visto a mi siervo Job, no hay otro como él. Y el diablo le entró una cólera, una ira, y dijo: yo voy a destruir las cosas de Job. Y en realidad el diablo lo hizo, pero Dios lo permitió para que Dios le demostrara a Satanás que Job, a pesar de todo, Job nunca iba a renegar de Dios, hermano. Alabado sea Dios. Luego le vino una sarna maligna, pero mire, Dios lo permite. Puede ser que el diablo esté pidiendo tu vida, como cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro, Pedro, el diablo te ha pedido para zarandearte. O sea, el diablo ha pedido al Padre, y el diablo te va a lanzar un ataque terrible, Pedro. Y Pedro le dice: no, Señor, aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar, Señor. Gloria a Dios, ¿no? Pero luego Pedro le negó al Señor. Pero luego Pedro se arrepintió. O sea, quiere decir que el diablo nos está pidiendo a nosotros siempre.
seas tú, sea yo, a cualquiera de nosotros, el diablo está pidiendo, quiero, y le está diciendo al Padre, quiero zarandear a Carlos, a María, gloria a Dios, a todas las personas cristianas. El diablo quiere zarandearnos, y entonces Dios lo permite. Bendito sea el Señor. Y usted dirá, pero ¿cómo es posible que me dé una enfermedad? ¿Cómo es posible que no pierda un negocio? ¿Cómo es posible que tenga una situación difícil? Me choco con el carro y cuando más lo necesito. Pero Dios lo permite, hermano. Dios permite todo eso. Pueden ser actividades del enemigo, pero en realidad Dios es el que está actuando para tratar con nosotros. Gloria a Dios. Inclusive, mire, todos los predicadores dicen, la primera persecución que vino sobre la iglesia en Jerusalén, ¿para qué fue? La primera persecución vino porque los cristianos no querían salir a predicar. Estaban tan cómodos en Jerusalén, estaban felices. Claro, es bonito Pentecostés, y luego el ambiente que había, y entonces vino una feroz persecución, y el diablo empezó a matar a los cristianos, y los cristianos huyeron de Jerusalén, hermano, y se fueron a diferentes países, pero a donde llegaban predicando el evangelio. O sea que la persecución Dios la permitió para que la iglesia se volviera una iglesia evangelística, una iglesia misionera. Así fue. Yo lo he escuchado de todo, de hermano Ortiz, y todos los predicadores siempre concluyen en eso. Gloria a Dios. Y las demás persecuciones, ¿por qué vinieron? Para purificar a la iglesia. Porque a veces la iglesia entraba en acomodo. Ya la iglesia empezó a tener muchos privilegios, entonces los deseos de la carne empezaron a manifestarse. Entonces Dios permitía en cierto tiempo persecuciones terribles, y es cuando la iglesia despierta. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, gloria a Dios. El objetivo divino de permitir todos estos sucesos siempre van a ser para la gloria de Dios, siempre. Usted mire, entonces el sufrimiento es necesario para que nosotros tengamos una vida disciplinada. Yo creo que sí. Dios permite el sufrimiento para que nosotros también seamos disciplinados, ¿no? Una cosa es la disciplina, otra cosa es ser disciplinado. Disciplinado significa que usted es perseverante. Disciplinado, por ejemplo, que usted siempre venga al templo. Disciplinado en que usted lea la palabra. Disciplinado en que usted ore. Disciplinado en que usted siempre quiere escuchar palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Una vida disciplinada es una bendición. Una vida disciplinada en Cristo. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que el diablo no quiere? Porque hay gente que es muy disciplinada en otras cosas, hermano, pero en las cosas de Dios no. Gloria a Dios. Entonces la fe nos hace ver también que Dios está en cada acto, como lo dije en el caso de Job, lo que le pasó. Aunque estemos en medio de adversidades, como por ejemplo José, cuando habla con sus hermanos, ya en los últimos capítulos de Génesis 50, le dice a sus hermanos, hermano, que ellos lloraban y prácticamente tenían miedo, porque los hermanos de José, ellos dijeron, este nos corta la cabeza, él nos está dando de todo, él está tratándonos bien, pero se va a vengar, porque ellos eran vengativos. Ellos pensaban que como ellos eran vengativos, también José era vengativo. Pero José no, José era harina de otro costal. José era un hombre de Dios. Entonces José les dice en Génesis 50:20, le dice: vosotros, ustedes que eran sus hermanos, pensasteis mal contra mí, por eso lo vendieron como esclavo. Querían matarlo, hermano. Si no es por Rubén, es que, gloria a Dios, lo matan. Y entonces, como no pudieron matarlo, lo vendieron como esclavo. Dice: ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy,
para mantener en vida mucho pueblo. O sea, José se dio cuenta de que todo lo que había pasado tenía un propósito tremendo, ¿no? Que era mantener con vida a toda su descendencia. Gloria a Dios. Mire, en Génesis 45:8 también lo dice. Así pues, dice, no me enviasteis acá vosotros, porque ellos lo vendieron a los árabes y los árabes lo llevaron a Egipto. Dice, ustedes no me enviaron, sino fue Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Alabado sea Dios. O sea, lo que podían considerar es una desgracia, hermano, Dios lo llevó tremendo, lo cambió para bien. Un joven insignificante llegó a ser padre de Faraón, o sea, consejero de Faraón, y señor de toda su casa y gobernador en toda la tierra de Egipto, porque Faraón le dijo, encárgate de todo, tú eres el que administra, tú eres el que ves la economía. Y realmente José era el que gobernaba. Alabado sea el Señor. El rey solo disfrutaba, pero el que tomaba las decisiones era José. Por eso dice, yo fui gobernador de todo Egipto y señor de toda la casa de Faraón. Todo le consultaban a José. Gloria a Dios. Y por eso, hermano, nos damos cuenta de que las cosas que nos pueden pasar, gloria a Dios, Dios a través de esas cosas va a hacer cosas lindas con nosotros. Dios perfecciona nuestra fe. Dios nos hace entender más a Dios, los planes de Dios, los propósitos de Dios. Y Dios nos pone en posiciones, gloria a Dios, que uno ni siquiera se había imaginado. Y mucha gente ha querido ponerte el pie para que te caiga. Mucha gente se ha opuesto. Hay mucha gente que está llena de envidia. Hay gente que está molesta por las bendiciones que tú tienes. Y porque a pesar de que han hecho todo lo que han hecho, ven que Dios te va engrandeciendo, te va engrandeciendo, te va bendiciendo. Y eso lo ven nuestros vecinos, nuestros familiares, todo el mundo. Porque Dios, cuando bendice, Dios da testimonio para todos, para que ellos tengan temor de Dios. Y Dios les está diciendo, así haré con aquella persona que es fiel a mi palabra. Alabado sea Dios. Gloria al nombre de Jesús. Yo conozco muchos hermanos que en empresas, gloria a Dios, que han tenido cierta responsabilidad y han querido hacerle la vida imposible, como lo hicieron con Daniel, ¿no? Con el profeta Daniel, que el rey quería ponerlo. Ellos dijeron, él seguramente el rey lo comentó y dijo, voy a poner a Daniel a cargo de todo. Dijeron no, porque somos 120 y no, pues uno de nosotros tiene que ser, o entre nosotros gobernamos. Cuando ellos se dieron cuenta, entonces ellos tramaron cómo buscar en Daniel vicio. Dijeron, este tiene que tener algún vicio. Si no es borrachera o mujeres o le gusta la plata. Pero Daniel no tenía ningún vicio, hermano. No le gustaba la plata, no le gustaba el alcohol. O sea, lo examinaron y vieron, no hay manera. Este hombre es íntegro, honesto. Este hombre es un hombre intachable. Y ellos mismos, porque el diablo es así, que el Señor lo reprenda. Ellos dijeron, no vamos a ver, no vamos a conseguir nada si no lo acusamos en cuanto a su religión, a su Dios. Y astutamente convencieron al rey y le dijeron, rey, nosotros nos hemos reunido y que vamos a pedirte que decrete que cualquier persona que pida a un Dios fuera de, porque ellos tenían su Dios, y cualquiera que pida a cualquier Dios fuera de nuestro Dios, el tal pues se ha echado a los leones.
Daniel, hermano, escuchó el edicto. Y dice la Biblia que Daniel se fue a su cámara, igual siguió orando. Ellos esperaban eso, dijeron, ya lo tenemos, dijeron. Y lo llevaron y le dijeron al rey, rey, tú diste un edicto y Daniel está orando a su Dios, no te ha obedecido. Y el rey se dio cuenta, hermano, porque el rey sabía que Daniel era un hombre valioso, que era un hombre íntegro. Y ahí el rey se da cuenta que le habían hecho una trampa, le habían tendido una trampa. Y dice la Biblia que el rey no quiso lanzar a Daniel al foso de los leones porque él lo apreciaba, él sabía que era un hombre que no hacía, que era para él era una bendición. Alabado sea Dios. Perder a Daniel era perder a su mejor consejero, era perder a alguien íntegro, que ese hombre le hacía bien a su pueblo. Y entonces dice que el rey toda la noche, porque estos diablos lo presionaron al rey y le dijeron, no, no, tienes que meterlo al foso porque eso es lo que tú has decretado. Y el rey tuvo que lanzarlo al foso. Gloria a Dios. Y esos leones estaban hambrientos, hermanos. El que entraba lo destrozaba. Y dice que el rey estuvo toda la noche viendo cómo librarlo, cómo puedo librarlo, cómo puedo hacer. Y al día siguiente fue muy temprano el rey a preguntarle, Daniel, muy amado, el Dios a quien tú sirves te ha podido librar de la boca de los leones. Gloria a Dios. Y luego Daniel salió porque Dios había adormecido a los leones y no le hicieron nada a Daniel. Gloria a Dios, porque ahí estaba el Señor. Tal vez lo veían como un león más o lo veían como algo. No hubo en ellos el deseo de comerlo o de agredirlo, ¿no? Eran bastantes leones, hermano. Gloria a Dios. Pero Daniel salió y eso le impactó al rey, porque vio que Dios estaba con él. Los reyes, esos reyes de Media y Persia, de Babilonia, eran reyes muy supersticiosos, pero muy supersticiosos. Cuando ellos vieron que Daniel salió ileso, eso, hermano, para ellos fue algo tremendo, porque es como un mensaje de los dioses para ellos, como diciendo, a este lo hemos mantenido intacto porque es valioso para Dios. Es un milagro. Y eso hizo que todos temieran. Y por eso que el rey se dio cuenta y mandó que todos aquellos que habían estado en ese complot, porque era un complot, a todos ellos los mandó que los echaran en el foso de los leones, con su familia y todo. Bendito sea el Señor. Porque el rey se dio cuenta que le habían tendido una trampa, pero luego que Dios le dio la bendición de librar a Daniel, entonces el rey tenía que hacer lo que eso lo tenía que hacer, sí o sí, porque era guardar su autoridad. Si le habían hecho la trampa ahí, se la podían hacer otra vez. Por eso que él hizo eso. No fue que Daniel le dijo, no, yo quiero que mis enemigos lo manden. No, eso fue una decisión del rey y era justa. Bendito sea el Señor. Hermano, Dios a veces actúa contra nuestros enemigos, pero eso lo hace Dios. No os venguéis vosotros, dice. Gloria a Dios. Dios hará, hermano. Dios se encargará. Alabado sea Dios. Y quiero ir terminando. Como dice el libro de Amós 3:6, dice, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Claro, hermano, cuando se tocaba una trompeta y que venían los enemigos, la ciudad tenía que prepararse para la guerra. Entonces el mismo profeta está usando esta forma y dice, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? ¿Algo que viene, acaso Dios no está en el asunto? Dios está en el asunto. Bendito sea el Señor. Y eso nos lleva
a Romanos 8:28, el texto preferido. Dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Qué lindo texto, hermano. Ese es un texto poderoso para nosotros. Pero dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bendito sea el Señor. Hermano, gloria a Dios. El Señor, gloria a Dios, quiere que nosotros tengamos una manera de ver las cosas como Él la ve. Y este capítulo 12 precisamente habla de eso, ¿no? Entender los planes, entender los propósitos, entender que Dios está en el asunto. Tal vez está pasando por una prueba, una situación difícil que te causa tristeza. A todos nos pasa, hermano, gloria a Dios. Pero tienes que entender que ahí está la providencia de Dios. Póngase todos de pie. Si alguien necesita que hagamos una oración, pase aquí al altar. Usted ha venido con una carga, con un problema, con una necesidad. Tal vez tiene un familiar enfermo. Tal vez usted mismo está enfermo. O usted está pasando por una situación económica difícil, una situación familiar, un problema judicial. Hay muchas situaciones que nos entristecen, que nos duelen, que nos causan dolor, tristeza. Pero en medio de todo eso, tiene que entender que está el plan de Dios. Hay algunos que si Dios no los hubiera tocado, no estarían en la iglesia. Algunos han sido llevados a la cárcel porque robaron, porque hicieron lo malo, pero allá conocieron a Dios. Alabado sea el Señor. Vamos a orar, hermano, porque Dios es bueno, porque todo lo que Dios hace es para nuestro bien. Todo lo que Dios hace es para ayudarnos. Como cuando José dice: ustedes no me enviaron a Egipto a ser esclavo. Dios fue el que lo hizo. Dios fue el que lo permitió. Era el plan de Dios. Y vamos a orar. Vamos a orar. Padre celestial, Dios todopoderoso, pon tu mano, Señor. Liberta, toca, Señor. Haz una obra poderosa. Rompe toda opresión, toda obra del diablo que causa, Señor, dolor, tristeza, que causa miedo. Quita, Señor, el temor. Quita el miedo, el susto. Quita, Señor, toda obra del diablo que causa terror, que causa, Señor, ansiedad, que causa depresión, Padre. Pon tu mano poderosa en el nombre de Jesús. Glorifícate, Padre, para la gloria de tu nombre. Te pido que sanes también a los que están enfermos, Señor. Glorifícate, Padre, en Cristo Jesús.